Bueno, entonces continuando con el tema de fertilización, ya terminamos lo que son elementos esenciales. Vamos a continuar con los no esenciales. ¿A qué se refiere este término de no esenciales? Que la planta no lo necesita para vivir, pero sí son beneficiosos para las plantas. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de un elemento que ha sido muy mentado en los últimos años y que ayuda mucho a mejorar la productividad. Entonces, antes de hablarles de ese elemento, me gustaría que se suscribieran a mi canal y dieran en la campanita para que reciban la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñenme y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas producciones y sobre todo estén generando muchísimo empleo. Entonces, en el video anterior pues ya culminamos con el tema de los elementos esenciales. Pues haciendo un repaso, los elementos esenciales son los que necesitan la planta básicamente para vivir, ¿sí? El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. ¿Cuál es ese tema? Los elementos no esenciales. ¿Qué son los elementos no esenciales? Los elementos no esenciales son los que la planta no necesita para vivir, pero estos elementos son beneficiosos para la planta. Entonces esa es la diferencia entre elementos esenciales y elementos no esenciales. En este caso vamos a empezar con un elemento muy importante y que ha sido mencionado y muy investigado en los últimos años. ¿Cuál es ese elemento? El silicio. Creo que todos hemos estado muy familiarizados en los últimos años con este elemento. A pesar de que no sea un elemento que lo necesite directamente la planta para vivir y cumplir todo su proceso de crecimiento, desarrollo y producción, es muy beneficioso para la planta. ¿Por qué? Porque hace que la planta sea más resistente a sequías, hace la planta más resistente a condiciones adversas. ¿A qué me refiero con esas condiciones adversas? Por ejemplo, más resistente a qué? A heladas, a fuertes lluvias o inviernos extremos. Por ejemplo, este elemento también ayuda a la planta a que cuando hay escasez de agua, le ayuda a la planta a optimizar el agua, a utilizar muy bien ese recurso. ¿Qué más hace el silicio en las plantas? Hace la planta mucho más resistente, fortalece paredes celulares, fortalece las paredes y el mesófilo de la hoja. Entonces, esto es una parte muy interesante porque esta es la hoja, ¿sí? Entonces, al nosotros estar fertilizando con silicio, esta hoja desarrolla pues un mesófilo mucho más grueso. O sea que, ¿qué va a pasar? Que los insectos que llegan van a tener mayor dificultad para romper esta hoja. Pasa en el caso contrario de los chupadores. Se ha comprobado en la literatura, en los artículos científicos, que los insectos chupadores, un insecto chupador, los áfidos y los thrips, se ha comprobado que fertilizaciones donde incluimos el silicio, la disminución de áfidos y thrips es muy notoria. ¿Por qué? Porque no son capaces de penetrar la cutícula de esta hoja. Entonces, eso es importantísimo. Y también se ha comprobado que con pequeños lepidópteros nocturnos, o sea, mariposas nocturnas, o los gusanos que son masticadores, no les gusta el sabor de la hoja. Entonces, posiblemente
no se vayan a desarrollar o a hacer un daño mucho mayor. Entonces, el silicio ofrece esa resistencia en las hojas, lo cual es bastante interesante. El silicio, a pesar de que es un elemento no esencial, también se utilizó como insecticida. ¿Por qué se utilizaba como insecticida? Por algas diatomeas. Las algas diatomeas, que es una fuente muy buena de silicio, esas algas tienen la característica de ser como de forma en el microscopio, como unos chuzitos, como unos chuzos. Entonces, en los insectos más pequeños, como los ácaros, ¿qué pasa con los ácaros? Los ácaros hacían aplicaciones de estas tierras diatomeas en polvo, de estas algas diatomeas, que eran algas pues fosilizadas de esa época, y pues como eran ricas en silicio, vemos que el silicio es como un vidrio, entonces cuando se aplicaba en la película de la hoja, fuera de que pues daba más propiedades a esto, cuando los insectos caminaban, como claro había esta característica, los insectos se clavaban esas algas diatomeas, ¿y qué pasaba? Se deshidrataba. Entonces eso se utilizó mucho tiempo, no solo para trips, también para ácaros, perdón, sino para trips, para áfidos, para algunos gusanos más pequeños. Entonces eso era lo interesante de este elemento. Otro tema muy interesante con el silicio es muy abundante en la corteza terrestre, en la tierra. Sin embargo, no está disponible para la planta. Por eso es que nosotros normalmente lo aplicamos en fertilizantes foliares a base de ¿qué? De silicatos. Hay silicatos de calcio, hay silicatos de potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ayuda también mucho estos silicatos o el silicio a ser más asimilable que el fósforo. Esa es otra de las características que tiene este elemento. La verdad, cómo lo hace, cómo hace todas sus funciones, los mecanismos de resistencia, hacerla más resistente al estrés, por ejemplo, todo lo que yo les mencioné, no sabemos cómo lo hace, no sabemos cómo el silicio actúa dentro de la planta, como ese mecanismo, si es a través de los cloroplastos, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que es un elemento que no es esencial, que la planta no necesita, pero que ha traído múltiples beneficios a las plantas. En los suelos ácidos, que son suelos donde actualmente yo me encuentro, que por ejemplo es en el oriente antioqueño, en Antioquia, entonces esos suelos son muy ácidos. En suelos ácidos el silicio o los silicatos pues son muy escasos, son muy bajitos. Entonces por eso es que se recomienda aplicar entonces de manera foliar y en pequeñas cantidades y sacarle el máximo provecho a este elemento. Entonces yo espero a ustedes que les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a todos ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video.